¿Alguna vez has tenido una idea que no eres capaz de sacarte de la cabeza? O tal vez te has dicho a ti mismo cosas como: si el siguiente coche que pasa es rojo, eso significa que le gusto al chico o a la chica que tanto me gusta. O si soy capaz de llegar a la esquina sin pisar ninguna raya, me habrá salido bien la entrevista de trabajo. Bueno, pues son pensamientos y acciones que en algún momento de nuestra vida hemos podido llegar a hacer todos. El problema es que en algunas personas esto se les va un poco de las manos, es el famoso trastorno obsesivo-compulsivo o TOC, que forma parte de las conversaciones cotidianas. Muchas veces decimos, pues yo tengo un TOC con la limpieza, o conozco a alguien que tiene un TOC con... Bueno, esto es así, realmente cualquier persona puede tener TOC. Pues para hablar de estas cuestiones he invitado a Alejandro Ibarra. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal? Encantado. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acceder tan amablemente y tan rápido a mi solicitud, porque Alejandro es un psicólogo que es especialista en TOC, y cuando se me ocurrió preguntarle, oye Alejandro, mándame un par de líneas sobre tu experiencia y tu currículum, yo ya sabía que Alejandro era un gran experto, pero no me imaginaba la de cosas. Digamos que no solo tienes proyección a nivel nacional, sino internacional, ¿no? Por supuesto, es psicólogo y máster en psicología de la salud, pero es que además es especialista en trastorno obsesivo-compulsivo y, bueno, forma parte de varios grupos de investigación sobre lo que es el TOC y sobre el propio tratamiento del TOC, ¿no? Entonces, bueno, es un gran honor tenerte aquí, Alejandro, y espero que juntos, bueno, sobre todo, desmontemos mucho de estos falsos mitos sobre lo que es este tipo de trastornos y, lo más importante, cómo se pueden tratar, porque por supuesto que tienen tratamiento, ¿verdad? Así es, eso es lo más importante. Romper el estigma, algo muy importante, y luego propagar, ¿no?, la información útil y veraz para que el afectado encuentre, pues, la solución al problema, ¿no? Preparando esta entrevista contigo, he visto que aproximadamente hay un 30% de personas en la población general que dice que en algún momento ha experimentado alguna obsesión, alguna compulsión. Digamos, esto es normal. El problema está en que hay una cierta vulnerabilidad al TOC y hace que con el pasar de los años se vaya empeorando, y que la otra estadística que me llamaba la atención es que una media de entre 2 a 5 años es el tiempo que una persona con TOC tarda en pedir ayuda. Y claro, cuanto más tarde en pedir ayuda, peor pronóstico va a tener y, digamos, más difícil, no imposible, pero más difícil va a ser el tratamiento. Pues sí, realmente estamos hablando de un trastorno bastante severo en cuanto a consecuencias se refiere, y luego con una presentación y manifestación clínica, entendiéndose por esto obsesiones y compulsiones, muy heterogénea. Esto quiere decir que varía mucho entre un afectado y otro, ¿no? Y creo que el trastorno obsesivo-compulsivo, Juan, ha sido prácticamente el gran quebradero de cabeza, ¿no?, dentro de la psicología moderna desde hace, pues, 50, 60 años hacia acá. Bueno, pues vamos a empezar ya a ver un poco lo que es, ¿no? Porque, como decía en la introducción, pues en las películas o en el lenguaje cotidiano, pues el imaginario colectivo que tenemos, ¿no?, es que una persona con TOC es alguien que se lava muchas veces las manos porque cree que las tiene sucias, y aunque se las lave muchas veces no consigue tener esa sensación de limpieza. Y poco más, ¿no? Forma parte del lenguaje cotidiano, como te decía también, ¿no? A veces, pues tengo un TOC con el orden, pero ¿cómo le explicaríamos realmente lo que es el TOC, más allá de este lenguaje cotidiano, a una persona? ¿Qué es el TOC realmente? El TOC es un trastorno bastante incapacitante y consiste principalmente en que la persona tiene presencia de pensamientos que son involuntarios y que son egodistónicos. Egodistónico quiere decir que va en contra de la moralidad de la persona, de la ética, del valor o los valores que tiene la persona. Eso egodistónico, pues, hace de alguna forma que cuando la persona tiene esa presencia de pensamientos involuntarios, genere mucho malestar. El malestar puede ser en forma de ansiedad, angustia, a veces es asco, miedo incluso. Y a partir de ahí, la persona tiene que realizar una serie de rituales o estrategias o motoras o mentales para poder calmar el malestar o la ansiedad que le genera el propio pensamiento obsesivo. Eso sería un poco la definición. Es interesante porque a veces a una persona o que no lo ha sufrido o que no ha estado en contacto con lo que es, digamos, el estudio de la psicología, le puede costar entender qué es esto de una idea intrusiva o este pensamiento intrusivo. ¿Cómo podríamos, digamos, desde una perspectiva un poco más dimensional, es decir, sin categorizar con el enfermo y el sano, sino como intentaba hacer un poco al principio, cómo podríamos
acercar la idea para que una persona pueda entender qué es esto de un pensamiento intrusivo. Sí, cuando hablamos de idea intrusiva, hablamos principalmente de un pensamiento que llega a tu mente sin que tú lo desees. Tú no quieres tener ese pensamiento. Da igual el contenido, Juan, porque muchas veces el afectado dice, es que he leído 2 testimonios, pero mi TOC es diferente. No importa el contenido. Si la idea que llega a tu mente de alguna forma llega de forma involuntaria, sin que tú lo desees, sea cual sea la temática, sea cual sea el contenido, ya se puede considerar una obsesión. Da igual que sea por un color, por un animal, por una forma, por un objeto, lo que sea. O sea, yo siempre digo, el contenido es lo de menos. La cuestión es que cuando llega a tu mente esta idea intrusiva, se apodera de ti. ¿Por qué? Porque empieza a darle vueltas o a dar vueltas en la mente de la persona y la persona intenta de alguna forma o rechazarlo, o bloquearlo, o ignorarlo, o neutralizarlo, o apartarlo. Siempre va a utilizar estrategias para intentar no tener ese pensamiento en la mente. ¿Okay? Entonces, a esto básicamente es lo que se le llama una obsesión. Y como he dicho, el contenido es lo de menos. O sea, no podemos asociar el trastorno obsesivo compulsivo o con lavado de manos o con alinear objetos o con comprobar puertas, estufas, etcétera, etcétera. Porque el trastorno obsesivo compulsivo va mucho más allá que estos 3 tipos concretamente. Es interesante y una cosa que has comentado y que yo he avanzado varias veces en este canal, que es el tema de todo aquello de lo que intentamos huir o de lo que intentamos escapar, al final nos acaba generando una conducta de huida o de escape que refuerza precisamente aquello de lo que intentamos escapar, ¿no? Es el famoso, bueno, para los que sepan un poco de psicología, refuerzo negativo, que consiste en que precisamente como tú escapas de algo y te produce un cierto alivio, un cierto bienestar, dices, bueno, pues esta conducta que yo he llevado a cabo me ha servido para sentirme mejor y por tanto la próxima vez que aparezca esa obsesión o ese pensamiento recurrente, seguramente voy a tender a hacer lo mismo porque aquella vez me alivió, ¿no? ¿Es un poco así? ¿Cómo lo explicarías tú? Sí, hablábamos un poco de precisamente cuando la persona ejecuta esa compulsión, la lleva a cabo y la realiza, se refuerza el ciclo del TOC, precisamente porque la persona busca calma y la compulsión le va a dar esa calma. Claro, es una calma a corto plazo, no es una calma que solucione el problema. Y el TOC funciona, Juan, de una forma, vamos a decir, normalmente muy, no solamente compleja, sino agresiva. ¿En qué sentido? En que la persona, cuando realiza una compulsión y obtiene la calma, como es un reforzamiento, al fin y al cabo, esto es condicionamiento clásico y operante. De hecho, el TOC se genera por condicionamiento clásico, lo que es estímulo-respuesta, y se mantiene por condicionamiento operante, es decir, estímulo-respuesta y el reforzador, que sería la compulsión. Esa compulsión refuerza nuevamente el ciclo del TOC. Claro, como he hecho algo que me ha calmado la ansiedad y el malestar del propio pensamiento, cada vez que venga el pensamiento ejecuto la misma acción. Pero claro, esa acción caduca. ¿Por qué? Porque hay un momento que ya no calma el malestar que tiene la persona. Y a partir de ahí la persona crea nuevas estrategias de compulsiones. Y a veces en casos bastante complejos de diferentes tipos, casi por semana o cada 10 o 15 días la persona tiene nuevos rituales. Por eso es que es muy agresivo en cuanto a presentación clínica, porque rápidamente crece de esa forma, por el reforzamiento que sería la compulsión. Vamos a ver si te parece, si pudiéramos poner algunos ejemplos de tipos de pensamientos, aunque ya decíamos que esto para lo que es la categorización del TOC no es necesario, porque no importa tanto el contenido como el hecho de que sea recurrente, intrusivo, molesto, etc. Pero para que la gente se haga un poco la idea de qué tipo de pensamientos o de qué tipo de rituales compulsivos está teniendo la gente que está afectada con TOC, ¿qué ejemplos podríamos poner así un poco por encima para que ellos lo entendieran? Sí, mira, por ejemplo, voy a hablar un poco de algunos ejemplos relacionados a los, se llaman TOC puro, porque la persona no tiene rituales motores. Es decir, los rituales motores serían los rituales físicos, lo conductual, que sería pues lavado de manos, en el TOC de contaminación con rituales de limpieza, en el TOC de comprobación, revisar, chequear puertas, ventanas, etcétera, etcétera, en el TOC de orden y simetría, alinear objetos. Estos serían conductas motoras. Yo los ejemplos que voy a poner es más el tipo puro, que es bastante más en prevalencia, es decir, a nuestra consulta por lo menos llega bastante más afectado con TOC puro, porque había un vacío, Juan, en esta línea, es decir, había millones de afectados sufriendo en silencio que no sabían lo que les ocurría,
pues hasta hace pocos años, ¿no? Incluso por investigación. Las investigaciones de ciertos tipos de TOC son del año 2013-2014 para acá, o sea que son relativamente recientes. Súper recientes. Exacto, no del trastorno obsesivo compulsivo, sino de tipos de TOC más específicos como el TOC de amor relacional, etcétera, etcétera. Entonces, un TOC de daño, por ejemplo, ¿no? Que es un tipo de TOC bastante frecuente. Recordemos que la idea es egodistónica, es decir, va en contra de lo que yo quiero hacer. El TOC de daño funciona de que la persona tiene presencia de pensamientos, obsesiones, de hacer daño a otra persona, por ejemplo, el TOC de daño a otros, ¿no? Entonces, es decir, le asaltan pensamientos de vas a dañar a alguien o podrías dañar a tu hijo, a tu hermano o lo que sea. Y si le Son pensamientos. Exactamente. Y si le haces daño a alguien, y si matas a alguien, o y si acuchillas a alguien, o, bueno, pues te cargas a alguien, ¿no? Así tal cual llega, con esa frase llega a la mente de la persona, ¿no? Un tipo de TOC bastante frecuente, bastante común, con muy buen pronóstico, la verdad, muy buen pronóstico, porque en este caso no hay, vamos a decir, contenido sexual, que a veces suele ser un poquito más complejo, simplemente la presencia de obsesiones y las compulsiones, que normalmente son mentales o evitaciones. ¿Cuáles serían las evitaciones más frecuentes? Pues cuando la persona, imagínate, pues, y si le hago daño a mi madre, pues evito ir a casa de mi madre, por ejemplo, ¿ok? O evito estar en la cocina con mi madre porque hay presencia, pues, de cuchillos o tijeras, o, ¿ven? Eso sería un poco este tipo de pensamientos, ¿no? Y luego, rituales mentales, ¿ok? En respuesta al pensamiento, por ejemplo, y si le hago daño a mi madre, no, hombre, no, yo soy una persona de fe, de Dios, ¿cómo le voy a hacer daño a mi madre, no? Por ejemplo, yo sería incapaz de hacer daño a mi madre. Ese razonamiento... Es como combatir, ¿no? Como combatir ese pensamiento intrusivo y decir, no, esto no es real y entonces tengo que combatirlo, pero claro, si la persona realmente pensara que no es real, entonces no necesitaría combatirlo. Diría, bueno, pues es un pensamiento y ya está. Exactamente. Ahí está la clave que obviamente para la persona que no sufre este tipo de síntomas es obvio, ¿no? Y es fácil. Y aunque la persona, el afectado, sabe que la idea es irracional, la credibilidad que le da es muy alta, ¿me entiendes? Es decir, casi que como me llega a mi mente y lo pienso, podría ser capaz de hacerlo. Pero claro, la persona obviamente no quiere hacerlo porque la idea es egodistónica y lo más importante, Juan, porque le genera muchísima angustia. Angustia, malestar, sufrimiento, ansiedad en general. Esto sería un ejemplo de muchos, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar también de los supersticiosos, que en la introducción comentaste algunos ejemplos de ellos. Claro, el tipo supersticioso es muy heterogéneo y la causa no guarda una relación con el efecto, o sea, no hay una causa-consecuencia como tal. El supersticioso puede funcionar que la persona se pone hoy una camisa blanca y si me la pongo blanca tengo el temor de que se va a morir un ser querido muy cercano, mi hijo. Entonces no me pongo la camisa blanca, sino que me la quito y la cambio por una azul, hasta que en mi mente no haya ese pensamiento. Es como supersticioso mágico se llama. Es como estar la persona condicionada por la magia de ese pensamiento. Obviamente la persona sabe que esto es irracional, que es absurdo e ilógico en muchos casos, pero el problema no es ese. El problema es que la persona no puede deshacerse de esa idea. No puedo dejar de pensar en ello. Y como me llega y noto un pico de ansiedad, noto un subidón de angustia y de malestar, yo mejor, por curarme en salud, hago la compulsión. Mejor curarme en salud que realmente ocurra. ¿Ok? Entonces la persona pues está atrapada, ¿no?, en ese círculo vicioso o ciclo de obsesión, ansiedad, compulsión. Claro, por lo que decíamos, porque precisamente como realizar esa compulsión, aunque ese ponerse la camisa azul, aunque al principio pueda creer que no vale de mucho, pero como se siente tranquilo y obviamente ese suceso catastrófico no sucede porque normalmente no nos están sucediendo sucesos catastróficos todo el día, atribuye erróneamente esa seguridad, eso que no ha pasado, a el hecho de ponerse la camisa, ¿no? Y entonces lo refuerza y la siguiente vez se la pone también por si acaso y eso se va reforzando y siendo cada vez peor, ¿no? Exactamente. Y ese reforzamiento, como hemos comentado hace un rato, ocurre muy rápido. O sea, cuando me pongo la camisa y hago el ritual o hago la conducta evitativa, el otro día la vuelvo a hacer y ya esa conducta prácticamente, Juan, por reforzamiento, por condicionamiento operante que lo hemos comentado hace un rato, se instaura en la mente de la persona y prácticamente en su día a día de una forma especialmente rápida y agresiva en muchos casos. Cuando hablamos de agresivo, hablamos sobre todo de lo rápido y lo complejo que va creciendo, ¿ok? Porque al otro día ya la persona o a la semana tiene que hacer más rituales y así sucesivamente. Entonces, claro, esto obviamente trae como consecuencia síntomas depresivos, luego la persona obviamente ya deja de, se aísla socialmente, empieza ya el trastorno a interferir pues, a nivel académico, a nivel laboral,
a la hora de la puntualidad, por ejemplo, llega tarde a los sitios, se va aislando, ¿no? Y va evitando pues muchas áreas, va interfiriendo el trastorno en muchas áreas de funcionamiento normal de la persona. Sí, quizás una de las cosas, porque a mí siempre me gusta sacar como una cara, digamos, de aprendizaje o de enseñanza de cara a popularizar un poco la psicología en el sentido de buscar mensajes para todos, esta idea de que por el hecho de que tengamos un pensamiento o 10 o 20 o 200 sobre un mismo tema, no significa que nosotros hayamos decidido tener ese pensamiento. Exacto. Y no significa que nosotros seamos una persona, digamos que como ese pensamiento definiría. Es decir, si yo tengo miedo de hacer daño a alguien, por mucho que piense constantemente, ¿y si le hago daño? ¿Y si cojo ese cuchillo y le hago algo? Todas estas cuestiones que estamos comentando, el hecho de pensarlas no implica que sea yo quien las está teniendo. Tenemos millones de pensamientos a lo largo del día y, bueno, decidiremos fusionarnos, entre comillas, o aceptar aquellos que tienen que ver con nosotros y aquellos que no, pues bueno, son miedos, son vergüenzas, son recuerdos que tenemos de cosas que no tienen que ver con nosotros, ¿no? Yo creo que esto es importante transmitirlo. Muy importante, exactamente, estamos de acuerdo. ¿Por qué se produce? Es decir, ¿cómo puede pasar una persona? Bueno, obviamente siempre habrá, también lo hemos explicado muchas veces en el canal, ¿no? Siempre no hay en psicología casi nunca una única causa que haga que si tú tienes este gen o te ha pasado este trauma o te ha pasado esta cosa en concreto, entonces necesariamente vas a desarrollar tal trastorno, porque de hecho tenemos todos a nuestro alrededor personas que han tenido sucesos desgraciados y no desarrollan una depresión, y otras personas que ante unas circunstancias a veces incluso más leves sí que desarrollan una depresión. En el caso del TOC, ¿qué causas se manejan a la hora de explicar un poco por qué se produce este comportamiento y este trastorno? Eso es muy buena pregunta y de alguna forma sigue siendo la pregunta del millón, ¿no? Porque el afectado cuando llega a la consulta, Juan, siempre quiere respuestas. Es decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? A mi hijo le hemos dado todo, ¿no? Una buena educación, buenos colegios, cariño, amor, comprensión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, no? Siempre la culpa, ¿no? Que está presente tanto en el afectado como en los familiares. Y como tú bien has explicado, en trastorno obsesivo compulsivo, que no es la excepción en cuanto a trastornos mentales, no hay una única causa, es decir, hay una vulnerabilidad psicológica, es multifactorial. Esto no podemos decir que el TOC es por únicamente una vulnerabilidad psicológica. Bueno, la vulnerabilidad psicológica es una causa. También hay pues, factores como ciertos neurotransmisores, ¿no? Como la serotonina, que se encarga un poco del estado de ánimo, que en algunos afectados puede estar un poco más disminuida, y esto hace que el afectado esté un poco más vulnerable también a tener presencia de obsesiones y por supuesto compulsiones y de síntomas depresivos. Otro también es factores hereditarios, ¿no? Hemos tenido algunos afectados, no todos, pero sí hemos tenido algunos afectados que han desarrollado TOC donde padre y madre, junto con el hermano, por ejemplo, han desarrollado o tienen trastorno obsesivo compulsivo, pero también hay familias donde el padre y la madre tienen trastorno obsesivo compulsivo y el hijo no lo ha desarrollado. O sea que de alguna forma es algo multifactorial, y creo que la causa que más se ha estudiado, la que tenemos un poco más clara, sería la vulnerabilidad psicológica, ¿no? Ahí es donde nos damos cuenta que hay un aprendizaje, es decir, el aprendizaje de esa vulnerabilidad psicológica es muy del ser humano, ¿no? De sentir ansiedad o temor, ¿no? Personas que son especialmente vulnerables a sentir ciertos miedos, ciertos temores, cierta ansiedad, ¿ok? Personas que no toleran la incertidumbre, por ejemplo, baja tolerancia a la frustración. Todo eso, de alguna forma, pues puede ser como un factor predisponente y precipitante de la aparición de obsesiones. Pero una vez más, si nos ponemos a analizar, no es un único factor. Es decir, esa causa multifactorial, pues de alguna forma, en algunos casos, está más presente unos que otros y viceversa. Estaba viendo también que había algunas teorías que situaban una de las posibles causas en algo que estabas comentando, que me gustaría quizás destacar ahora, que es el tema de las creencias metacognitivas, ¿no? El tema de la tolerancia a la incertidumbre, ¿no? Esas personas que tienen tendencia a pensar: el sufrimiento es algo que debo evitar a toda costa, ¿no? O las sensaciones incómodas las tengo que evitar a toda costa, o pasar miedo es algo terrible, lo debo evitar de cualquier manera. Y como todas estas creencias metacognitivas, en el sentido de que son creencias sobre los propios estados mentales, son para aquellas personas que las sostienen, un factor más de vulnerabilidad, ¿no?
Sí, exactamente. Cuando hablamos de trastorno obsesivo compulsivo, hablamos también de distorsiones cognitivas, por supuesto. Es decir, la persona obviamente tiene pensamientos irracionales, tiene distorsiones cognitivas. Hay una sobreestimación del peligro que no es real, por ejemplo. Lo que estamos comentando de la baja tolerancia a la frustración, a la incertidumbre. Personas muy obsesivas en cuanto a personalidad, no con síntomas clínicos, sino a personalidad. Personas muy rígidas, muy estructuradas. Pues le gusta no solamente el orden, no es el orden porque tenga una estructura en cuanto al día, sino que quieren tener cierto orden en su vida. Entonces, por supuesto que al haber presencia de distorsiones cognitivas y al haber presencia de pues todo lo que tiene que ver con vulnerabilidad psicológica, temores, incertidumbre o no tolerar adecuadamente la incertidumbre, pues todo eso puede hacer que se desarrolle, ¿no?, el trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, no ocurre en todos los afectados. Es decir, hay muchos estudios, por ejemplo, que comparan diferentes grupos de afectados con TOC con este tipo de variables y otros que no. Y seguimos sin entender o comprender por qué a este grupo sí y a otro grupo no. ¿Me explico? Es decir, que muchas veces son cosas inexplicables, ¿no?, de la ciencia y de la psicología, pero ocurre así. Y lo digo porque muchas veces los familiares quieren respuestas, el por qué. Definitivas. Sí, ¿no? sí, exactamente, una respuesta contundente. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? Y ya por último, nosotros decimos, señora, señor, le ha tocado. O sea, le ha tocado, punto. Tenemos el problema, vamos a solucionarlo. ¿Por qué? Porque es verdad que cuando nosotros intentamos como profundizar, ¿no?, tanto en los antecedentes familiares como a ver qué ha ocurrido en la niñez, etcétera, etcétera, lo que creamos incluso son más obsesiones, que esto sería muy válido, por ejemplo, para un estrés postraumático, una fobia social incluso, o cualquier otro tipo de problemática, ¿no?, a nivel mental o emocional, pero que en el TOC, lejos de ayudar, lo que hace es no funcionar o enredar más al afectado, porque está buscando, ¿no?, ya nos iríamos un poco más incluso al psicoanálisis, ¿no?, está buscando ya un poco o en el pasado o en la niñez. Entonces obviamente son soluciones que no aportan nada y enfoques, por supuesto, que no ayudan al afectado. Creo que lo complejo debemos hacerlo sencillo, precisamente para que el afectado identifique rápidamente los síntomas y a partir de ahí comience el tratamiento adecuado. ¿Podría tener alguien TOC sin saberlo? No solo, obviamente, la denominación, el nombre, TOC, trastorno obsesivo compulsivo, sino llegar a tener un trastorno sin ser consciente de que realmente lo está teniendo. Y la segunda pregunta, pero bueno, en realidad es un poco lo mismo, es ¿cómo puede una persona identificar, oye, se me ha ido de las manos? Esto es más que una manía o que una pequeña obsesión o que un comportamiento ritual que se me está yendo un poco de las manos, ¿no? Esto es algo más. Sí, mira, hay muchos afectados que no han identificado aún los síntomas, pero saben que les ocurre algo, hay algo en ellos que no está funcionando bien porque tengo algunos pensamientos o algo, muchas conductas o muchos rituales mentales, pero no le han puesto nombre. Es decir, ellos no lo identifican como obsesiones, compulsiones y tal, sino que hay algo en mí que no va bien. Entonces, ¿puede la persona tener TOC sin saberlo? Bueno, puede la persona saber que le ocurre algo, pero no sabe lo que es, ¿ok? Que a partir de ahí es que empieza a buscar, afortunadamente, en algunos casos para bien, la ayuda de Internet, la ayuda de nuestros canales de YouTube, por ejemplo, han aportado no solamente al afectado, sino a familiares, por ejemplo, acercarlo al camino correcto para la recuperación, precisamente porque ha dado respuesta a millones de afectados en el mundo entero, de habla hispana, y de Estados Unidos, por ejemplo, o latinos que viven en Estados Unidos, de lo que les ocurría precisamente. Y luego hay 3 parámetros fundamentales para poder diagnosticar el trastorno obsesivo compulsivo, que sería la duración, la intensidad y la frecuencia del síntoma. Esto quiere decir la duración, el tiempo que dura el pensamiento en la mente, la intensidad, el nivel de malestar que genera y la frecuencia, el número de veces que llega a lo largo del día. Si la persona tiene estos 3 parámetros, duración, intensidad y frecuencia, normalmente estamos ante presencia de un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Porque en condiciones donde no hay duración, intensidad y frecuencia de síntomas, la persona puede tener alguna duda con la pareja o puede tener un poco de incomodidad por un defecto físico, pero no le genera la angustia brutal, el desgaste emocional, mental, físico, que genera un caso de trastorno obsesivo compulsivo y en este caso de TOC relacional. Hemos tenido muchos afectados, Juan, en cama, completamente incapacitados, de bajas laborales por periodos de tiempo largos,
donde hasta que yo no solucione el problema de mi pareja o con mi pareja, no puedo volver a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un tipo de TOC, ya te digo, primero, muy incapacitante y segundo, muy frecuente en la consulta. Bueno, pues vamos ya a hablar de cómo se trata todo esto, ¿no? Porque lo paradójico es que aquello que más miedo le da a la persona, es decir, bueno, pues ahora no quiero pensar en hacer daño a alguien, no quiero pensar que mi pareja no me gusta, no quiero contaminarme con gérmenes, no quiero exponerme a esta situación porque pueden pasar cosas terribles. Bueno, pues resulta que la solución está en que esa persona lo que tiene que hacer es pasar por esa situación, pensar ese pensamiento o someterse, digamos, a esa suciedad o esa contaminación para ver que no pasa nada, ¿no? Tal cual. El tratamiento de primera elección, ¿no? Y el que más ha demostrado eficacia se llama exposición, como tú bien lo has descrito, enfrentarme a esa situación o a ese estímulo, a ese pensamiento, imagen, con prevención de respuesta. Prevención de respuesta significa no realizar la compulsión. A priori simple, pero claro, volvemos a lo mismo. En un mundo de trastorno obsesivo compulsivo, pues todo es complejo. Por eso es que en estos casos la terapia hablada, ¿no? Pues el método socrático o incluso la reestructuración cognitiva no tiene tanta eficacia porque se trata como de desmontar la idea de la persona, como modificarla. Entonces, claro, cuando intentamos modificar una idea que está, primero, muy arraigada en la mente de la persona y segundo, la persona le da una interpretación errónea porque le genera angustia, le genera ansiedad, pues definitivamente tenemos que elegir el tratamiento más idóneo. Entonces, la forma más, vamos a decir, práctica o sencilla de explicarlo sería que yo tengo que, de alguna forma, enfrentarme a mi propio temor. Es decir, si le tengo miedo a la imagen, por ejemplo, de un cuchillo, simplemente, pues mentalmente yo tengo que conectar, sería una exposición en imaginación, a la imagen de ese cuchillo. A eso le llamamos exposición. Y luego prevención y respuesta es que mentalmente yo voy a quitar o eliminar durante la exposición cualquier tipo o de ritual, o de pensamiento, o de conducta, o de frase, incluso idea, cualquier cosa que a mí me intente calmar. Imagen de cuchillo, no hombre, no, pero yo no soy un asesino. ¿Ves? Eso sería ya la compulsión. Entonces todo eso yo dejo a un lado y simplemente hago la exposición con prevención y respuesta, es decir, sin llevar a cabo la compulsión. ¿Qué ocurre? Que a medida que yo voy trabajando con esa exposición, es decir, enfrentándome o mirando prácticamente, Juan, de frente a mi propio temor, que en este caso el ejemplo sería un cuchillo, por habituación quiere decir que yo poco a poco, a medida que voy exponiéndome, me voy a ir habituando. El ejemplo más claro es cuando nos metemos en una piscina con agua fría. ¿Okay? La habituación funciona que a los minutos que nosotros nos hemos metido en el agua fría, pues prácticamente el agua deja de estar fría o para nosotros, en este caso, nos vamos habituando a esa sensación que al principio suele ser un poco más incómoda, desagradable, en el caso del TOC, de angustia, de ansiedad, de miedo. El ejemplo, perdona que te corte, el ejemplo es muy bueno porque en la piscina incluso podemos llegar a tener un miedo, entre comillas, de ahí voy a pasar mucho frío, etcétera, que sería un poco lo análogo a voy a coger el cuchillo, se lo voy a clavar a alguien, esa idea, ¿no? Exactamente. Entonces, tengo miedo del agua, pero una vez que me meto, ya está. Es como, lo paso mal un momentito y luego de repente se me acostumbra el cuerpo y ya no tengo tanto frío, ya no tengo... Se pasa el miedo porque veo que no era para tanto, ¿no? Exactamente, me voy habituando, voy tolerando también, voy aprendiendo cómo tolerar pues esa ansiedad, esa angustia, ese miedo o esa incomodidad, porque muchas veces, Juan, el afectado dice, es que a mí no me da angustia o me da ansiedad, me da como una sensación de incomodidad, que es como un disconfort, ¿vale? Pues también hay esa sensación de disconfort que nos exponemos, nos enfrentamos y la vamos también tolerando, ¿no? Y la exposición con prevención y respuesta es sumamente útil precisamente, primero, para que la intensidad del síntoma disminuya, es decir, con la fuerza con que golpea la imagen o el pensamiento en la mente disminuya. Luego, poco a poco, a medida que el afectado se va exponiendo, se va habituando. ¿Qué ocurre? Que llega un momento que la imagen del cuchillo o llega a la mente y sale sin más respuesta, como si llegara en tu caso o en el mío, o simplemente ni llega. Es decir, llega, entra y sale, o ni llega. Entonces, ya la persona no tiene una respuesta, vamos a decir, entre comillas, aversiva, o una respuesta ansiógena, o una respuesta de malestar ante la presencia de esa imagen. Y así
Ujú. con cada ejemplo, con cada tipo y con cada exposición. En eso consiste un poco el tratamiento. Imagino que hay una escalerita, ¿no? de intensidad, es decir, que se empieza con exposición en imaginación y luego poco a poco esto se va enfrentando a la persona con la situación real. Por ejemplo, imagino que con TOC de contaminación, ¿no? De miedo a gérmenes, lavado de manos compulsivo, etcétera, primero habrá una imagen de qué pasaría si tocaras un sanitario, un váter, etcétera, y luego en algún momento esa persona tendrá que tocar y pasarlo fatal y sin lavarse las manos, que sería la parte de la prevención de respuesta, aguantar ahí y aguantar a lo mejor todo el día o unas horas al principio sin lavarse las manos para que vea que realmente no pasa nada, ¿no? No se le pudre la mano, no se le cae, no se pone verde ni nada, ¿no? Exactamente. Lo primero que hacemos en la primera sesión, Juan, además de obviamente el diagnóstico y la parte de psicoeducación, ¿no? Enseñarle al afectado cómo funciona el TOC, los síntomas, el tratamiento, hacemos algo que se llama jerarquía de síntomas, que es una escalera, como tú bien has explicado, en este caso de los síntomas. ¿Para qué? La jerarquía es el punto de partida de los síntomas que tiene la persona, obsesiones y compulsiones, de menor a mayor malestar. Normalmente empezamos por el más bajo e intermedio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo meterte a la piscina con un flotador o con el agua templada que el agua esté excesivamente fría a la primera. Tenemos que irnos tolerando, habituándonos y progresivamente entrenar, en este caso, la mente. Empezamos siempre por estímulos más o menos de un malestar del 0 al 10, una escala de un 3, 4 o 5. En imaginación, como tú bien lo has explicado, ¿por qué? Porque la imaginación es muy versátil como técnica, la exposición en imaginación, porque nos ayuda a colocar la mente donde queremos que esté y donde realmente el afectado le llega el estímulo en sí. Una vez que tenemos dominada la exposición en imaginación o ese estímulo, entonces, como lo has descrito tú, pasamos ya a exposiciones en vivo, bien sea pues o baños públicos o tocar, pues orinar, por ejemplo, en el baño en mi casa y no lavarme las manos durante 30 minutos, que sería prevención y respuesta. Luego, pues eso, salir a la calle, sentarme en la silla de un bar, por ejemplo, que suele ser un estímulo bastante fuerte y frecuente. Ahora, aquí hay algo un paréntesis que quiero hacer. Simplemente si me permites, en la consulta. Sí, por supuesto. Nuestra consulta a partir del mes de noviembre desarrollamos una aplicación que se llama, como el nombre de la consulta, 5 TOC IEPR, TOC IEPR. Esta aplicación se creó con la idea precisamente de ayudar al afectado en tareas de exposición entre sesiones. Si el afectado, por ejemplo, lo vemos cada 7 o 10 días, pues a través de la aplicación introducimos las tareas de exposición para esos 7 o 10 días y entre sesiones vamos monitorizando al afectado y haciéndole un seguimiento de la tarea de exposición sin necesidad o que venga a la siguiente cita o podemos hacer modificaciones sobre la marcha. Entonces, básicamente nos ayuda a dos puntos muy importantes: aumentar la adherencia del afectado en el tratamiento del TOC y luego que la persona prácticamente tenga la exposición en la palma de su mano como tarea para casa. Esto es muy importante porque homework, que es la tarea para casa, entre sesiones, lo que es la exposición, hay una diferencia abismal entre la persona que trabaja en casa en tareas como cualquier enfoque cognitivo-conductual. Cuando tú haces un plan de activación conductual en depresión y la persona trabaja, pues al cabo de 4, 6, 8 semanas la persona está bastante más activa conductualmente y menos deprimida, si ha trabajado. Si la persona no ha hecho tareas, pues obviamente hay menos probabilidad de que tenga una activación conductual. Pues bastante similar funciona esto porque recordemos que la terapia de exposición con prevención y respuesta no solamente que es muy directiva, sino que requiere trabajo dentro de la sesión y entre sesiones, entre una sesión y otra. A medida que la persona va avanzando, se va exponiendo y a través de la aplicación, como he dicho, introducimos la exposición y luego la persona coloca el nivel de malestar con un comentario y nosotros vamos haciendo el seguimiento a esa exposición. Volviendo un poco a lo que decíamos también hace unos minutos, tienen que pasar por ese malestar del que están huyendo para poder, digamos, reestructurar que no pasa nada, ¿no? Que no pasa nada por pasarlo mal o que no se van a morir de ansiedad. Nadie se muere de un ataque de ansiedad o nadie se muere de una sensación intensamente desagradable. ¿Se pasa mal? Claro que se pasa mal, pero en el momento en el que te vayas tirando a esa piscina fría de síntomas incómodos, ingratos, de pensar, ¿y si mato a alguien? Bueno, pues piénsalo. ¿Y si cojo ese cuchillo? Y bueno, pues piensa en ese cuchillo, ¿no? Tírate a esa piscina. Solo lo estás pensando. Obviamente la exposición no te va a decir que pegues a alguien. Entonces, cuando te acostumbras a eso, al final se neutraliza eso, pero bien,
no de una manera incorrecta, y consigues realmente, bueno, ver que ese malestar va bajando de intensidad hasta que ves, como decía Alejandro, que, bueno, como una persona que no tiene TOC, pues bueno, dices, bueno, pues he tenido este pensamiento, pero ya está, igual que tengo otros pensamientos y no pasa nada, ¿no? Sí, exactamente. Es aprendizaje, Juan. Entonces la persona tiene que atravesar ese umbral. No hay un atajo. No puedo meterme en el agua fría con un traje de neopreno. O sea, esto no funciona. Te tienes que meter en el agua fría. Otra cosa, hay niveles de agua fría o hay horas donde el agua puede estar más o menos fría. Pero tienes que atravesar ese umbral, pues, de incertidumbre, de angustia, de miedo, de ansiedad, etcétera, etcétera, que esa es la labor del terapeuta. No solamente explicártelo, sino hacerlo contigo. Esa es una característica también en nuestra consulta, que a diferencia de otros especialistas que trabajan distinto, yo lo llamo como un mando a distancia. Un mando a distancia esto es muy de la seguridad social, no es ni mejor ni peor, es diferente, ¿vale? Un mando a distancia sería un poco, llega a casa, toca el pomo de la puerta y espera media hora y te lavas las manos, ¿vale? Pero ¿cómo lo hago? ¿Qué ocurre con esa ansiedad? Claro, lo ideal es hacerlo primero en consulta, en imaginación, da igual que sea presencial o vía online, pero contigo, imaginándotelo, e incluso la versatilidad que tiene hoy en día Skype, que no tenía hace 15 años atrás, es que la cámara puedo ir contigo al baño de tu casa o puedo ir contigo al sofá o al suelo o al bar de la esquina. ¿Me explico? Es decir, esa versatilidad que tiene la terapia online, pues no la teníamos hace 15 años y eso pues lo hacemos con el afectado, ¿no? Con la idea de que se recupere. Pero es eso, es recorrer el camino con el afectado, enseñarle de primera mano y acompañarlo, Juan. O sea, no solamente decirle hazlo, no, es que yo lo voy a hacer contigo, ¿vale? Vas a tolerar ansiedad. Cada 5 minutos valoramos, un 8, un 6, venga, continuamos con la exposición. Yo estoy aquí contigo, o sea, no estás solo en el camino. Yo voy a hacer la exposición contigo y te voy a acompañar en el camino y juntos de la mano lo vamos a conseguir. Creo que eso es muy importante, pues porque de alguna forma trabajamos, ¿no? Es un ser humano y aunque sea una terapia muy específica, muy directiva y una técnica herramienta muy específica, no olvidemos que el ser humano pues, es un componente global. Es decir, no solamente es pensamiento o obsesiones y compulsiones. Esa persona también sufre, también tiene emociones, también tiene sentimientos, muchas cosas. Entonces, creo que es una parte muy importante. No había pensado, claro, en la parte online, porque hace años, digamos, sería muy costoso contratar a un psicólogo para que te acompañara al bar, te acompañara al baño y luego el psicólogo volviera a la consulta, digamos, sería muy costoso y no todos los psicólogos estarían dispuestos a hacerlo. Sin embargo, con la parte online, con el teléfono, pues es que te puede acompañar exactamente al punto exacto de tu casa o de tu trabajo o de donde sea que te está generando pues ese miedo o esa incertidumbre, ¿no? Ahí también se han hecho muchas investigaciones, Juan, que están tanto en mi página web como en el Colegio de Psicólogos, el Consejo General de Psicología en España, junto con la Fundación Internacional de TOC y diferentes organismos internacionales, pues apoyaron y aprobaron la terapia online, que es al menos tan eficaz como la terapia presencial. Entonces no podemos decir que una es mejor que otra, porque las dos tienen una eficacia bastante similar. Entonces si la persona está en Madrid, como es tu caso, ¿por qué tienes que venir a Sevilla si yo puedo atenderte? Otra cosa es que estés en cama, que estás a 5 minutos de Sevilla. Pues no habría problema. Otra cuestión que te quería hacer es, ¿qué puede hacer una persona que nos estuviera viendo y dice, anda, pues me estoy dando cuenta de que mi mujer, mi marido, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi novia, quien sea, creo que podría tener TOC, y nos hemos dado cuenta de que al final le vamos haciendo caso a sus manías y tal, y en el fondo esto resulta que no le estamos haciendo ningún favor porque estamos entrando en su dinámica obsesiva y se la estamos confirmando. Entonces, ¿qué podría hacer una persona que tuviera un ser querido que tuviera TOC o sospecha de que pudiera tenerlo? Sí, mira, lo primero que recomendamos en mayúscula es ponte en manos de un especialista y comienza a recorrer el camino. Esté donde esté, no estamos diciendo es 5 Alejandro Ibarra, hay muy buenos especialistas en cualquier parte del mundo, en España, o sea, busca un especialista, comienza a recuperarte. La siguiente pregunta que yo haría, o que te haría a ti o a las personas que nos están viendo, y seguramente nos las harán, vale, ¿y qué ocurre si no quieres recibir esa ayuda? Sabe que tiene TOC, sabe que tiene los síntomas, pero no quiere recibir la ayuda. Entonces la respuesta sería, busca los vídeos, ¿okay? Del tipo de TOC del afectado, de contaminación, por ejemplo. Y colócaselos estratégicamente, ¿okay? Pues en una mesa o algo así, como que se los tropiece, por excusa de que los tiene que ver en algún momento. Porque el vídeo
al ser, Juan, una parte técnica, pero al mismo tiempo con un lenguaje fácil y claro, suele tener mucha, como te digo, mucha atracción, sobre todo para el afectado, decir, esto es lo que me pasa y esta persona me puede ayudar. O ya sé que existen especialistas, pero bueno, yo no creo en la terapia online y estoy en Barcelona, voy a buscar un terapeuta en Barcelona. Nosotros recibimos correos a diario. ¿Conoces algún terapeuta en Barcelona? Sí, en Barcelona está, pues tal sitio, acude allí, porque lo quiere presencial. Ahora, si nos dice, mira, queremos con ustedes y tú en Barcelona, no hay problema, te damos la información y comenzamos tu camino. Pero no es una cosa de, es sobre todo ayudar al afectado a que se acerque al camino de la recuperación. Y eso debe ser con un especialista, insisto, esté donde esté. Uh-huh. ¿Y cómo podría la familia, además de, por supuesto, animándole a acudir a terapia, pues como de alguna manera hacerle ver que tiene un problema, ¿no? O que sobre todo, quizás más hacerle ver que tiene un problema, yo creo que una estrategia interesante, y ahora me dices si te parece correcta, sería hacerle ver que hay una solución, porque eso ya le pone en camino de, bueno, te encuentras mal, pero te has acostumbrado a sentirte así. Pero ¿y si te puedes sentir bien? Hay una solución. Exactamente. Totalmente de acuerdo contigo. Muchas veces, Juan, cuando nosotros atendemos afectados de primera, no nos enredamos tanto, entre comillas, en el problema, sino en la solución. ¿Por qué? Porque el afectado ya viene de sufrir. Viene de 3, 4, 5, 6 psicólogos, psiquiatras con diferentes técnicas, modelos, etcétera, etcétera, donde no le han podido dar solución. Y él ya está aburrido, entre comillas, como de volver a contar lo que le ocurre. Dime qué hago para quitarme esto de la mente. Vamos a la solución del problema. Entonces eso que estás comentando, estoy bastante de acuerdo, 100% de acuerdo y es una forma de que la persona vea, primero que los síntomas ya le han robado. Pero claro, a veces ellos, Juan, son muy conscientes de que a mí los síntomas me han robado y me ha quitado la vida prácticamente y estudiar y a trabajar y tal, pero como nadie me puede solucionar esto y no hay un psicólogo o psiquiatra que entienda de esto o que me pueda, porque ya he ido a Madrid, a tal sitio, a Barcelona, a Valencia, no sé dónde, entonces pues, creo que sí, que muy clave la parte de solución al problema. Bueno, hemos estado hablando mucho de qué hacer con un afectado de TOC, cómo ayudarle y demás, pero habría cosas que no, ni de lejos, nunca deberíamos hacer para no empeorar su problema. Sí, eso es bastante importante, Juan, porque fíjate que a veces el familiar, ¿no? Sin querer, hace un daño al afectado. Es decir, aquí con el tema de qué no hacer es muy importante y creo que hay 2 o 3 puntos fundamentales en esto. Por ejemplo, lo que tiene que ver, Juan, con la crítica al afectado. O sea, siempre nos dirigimos a familiares y decimos, el afectado sufre, es presa o víctima de algo que se llama trastorno obsesivo compulsivo, por lo cual cualquier tipo de lenguaje o vocabulario en tono de crítica, reproche, haces esto porque nos quieres fastidiar la vida, haces esto porque eres un vago, eres un flojo, primero no lo va a ayudar y segundo, lejos de ayudarlo puede hacer que empeoren los síntomas y obviamente no es la solución al problema. El afectado lo que necesita no solamente obviamente es comprensión y tal, sino solucionar un problema que tiene solución. O sea, la palabra lo dice, afectado con trastorno obsesivo compulsivo, por lo cual puede dejar de serlo. Entonces es muy importante apoyarlo, ¿ok? Apoyarlo para recibir la ayuda adecuada, medicación si hace falta, cuando haga falta, para eso están los profesionales de la psiquiatría, para valorar si requiere medicación o no, obviamente la ayuda psicológica con especialistas, pero sobre todo el no hacer, el señalarlo, criticarlo, juzgarlo, importante, criticar el contenido de los pensamientos. Tus ideas son absurdas, ridículas, irrisorias. No, incluso él sabe que lo son, pero no es una forma y luego a él le va a generar más culpa. Y es un elemento dentro del TOC. La duda y la culpa sería el 4º y 5º elemento del TOC. La obsesión, la ansiedad, la compulsión, 1, 2, 3 en ese orden, duda y culpa, 4º y 5º. Entonces, la culpa está inmersa ya en el afectado con TOC precisamente por la idea que tiene dentro de la mente y por los rituales que tiene que hacer. Siente culpa y vergüenza si hace los rituales y también cuando deja de hacerlo. Entonces, todo lo que tiene que ver con la crítica, juzgar, señalarlo, utilizar lenguaje o vocabulario de ese tipo no es la mejor ayuda y, de hecho,
hace que aumenten los síntomas porque el afectado está en un ambiente de estrés, en un ambiente de tensión. Y ese ambiente de estrés y ambiente de tensión hace que los síntomas permanezcan en el tiempo y que en muchos casos se vayan agravando y se vayan complejizando. Y quizás también, ahora que te escuchaba, otra cosa que, a ver, corrígeme si me equivoco, sería buena que no hicieran, sería el ¿por qué no te esfuerzas? ¿Por qué no lo dejas por tu cuenta? ¿Por qué no te esfuerzas más? Es que eres un poco débil, no lo consigues porque no te pones lo suficiente, no te lo tomas en serio, te has dejado ir, etc. Totalmente, totalmente. La persona quiere, pero no puede. Cuando hace las tareas de exposición, obviamente para él es un esfuerzo. Quiere exponerse, pero no puede. Y sobre todo cada afectado, Juan, lleva un ritmo de recuperación. Hay afectados que en 3 meses cambian sustancialmente la intensidad de los síntomas que tienen y hay otros que requieren 6 meses, 8 meses, 1 año. Y eso no es absolutamente nada malo. La persona lleva un ritmo de aprendizaje. Igual que si yo cojo un capítulo, un libro y me lo aprendo en media hora y tú te lo aprendes en 10 minutos. O sea, no pasa absolutamente nada. ¿Me explico? Es decir, es un poco respetar ese ritmo del afectado y apoyarlo. Es decir, que lo que no hacer es la crítica hacia el afectado. Quizás muchas veces cuando estamos criticando mucho a alguien por, pues eso, no curarse pronto, como si dependiera de esa persona y demás, tendríamos como que volver la pregunta sobre nosotros mismos y decir, ¿por qué no le estoy permitiendo a esta persona el tiempo que necesita para recuperarse, ¿no? O quizás tenga que aprender un poco de flexibilidad yo también, igual que esta persona está siendo rígida con sus pensamientos y demás, le está costando flexibilizarse, a lo mejor yo también tengo que aprender a flexibilizar mi pensamiento sobre los demás y pensar que bueno, necesitan un ritmo y está bien, no pasa nada y por tanto yo también me puedo dar mi propio ritmo para aprender, para, en fin, enfrentarme a situaciones de la vida que me pueden estar costando, de manera que de esta manera podemos como cuidarnos un poco más entre todos, ¿no? Que sé que a veces es muy fácil decirlo y en una situación de tensión con alguien enfermo en casa pues se generan situaciones que nos cuesta, ¿no? Pero con un poco, digamos, volviendo un poco a esta idea de cariño, de cuidarnos unos a otros, quizás sea más fácil olvidarnos un poco del trastorno de esa persona y pensar que es una persona que está sufriendo, ¿no? Me refiero con olvidarnos del trastorno, olvidarnos de los síntomas y pensarnos que es una persona que está sufriendo y vamos a cuidarle y vamos a cuidarnos a nosotros también, ¿no? Totalmente, totalmente. A veces nosotros los psicólogos, pues obviamente tenemos también esa ansiedad porque el afectado se recupere en menos tiempo. ¿Me explico? Claro, Entonces, claro. bueno, pues sí, a veces hay que tomar un poquito de calma y bueno, de alguna forma acompañar a ese afectado a su ritmo y bueno, relajarnos nosotros en el sentido de no luchar o no dejar de luchar por la ayuda o con la ayuda del afectado, sino sobre todo de la intensidad que le imprimimos muchas veces a que el afectado vaya a un ritmo que no es propio de él, ¿no? Bueno, Alejandro, pues ha sido un tema fascinante. Es verdad que como tú dices, como psicólogo, que te siga fascinando algo, que te siga despertando interés porque no sea un tema absolutamente cerrado, porque haya muchas causas, porque todavía se estén descubriendo nuevos tratamientos o nuevas formas de aplicar los tratamientos que ya se conocen, pues no deja de ser, digamos, motivador desde el punto de vista de un profesional que se dedica a la psicología y me parece que además, por todo lo que hemos estado hablando, pues obviamente no deja de ser un tema que va a seguir dando que hablar porque lamentablemente, como decíamos, la prevalencia de este trastorno pues es muy alta, ¿no?, en la población. Entonces te agradezco muchísimo que hayas querido compartir este ratito conmigo, que hayas aportado toda esta información interesante que seguro que va a ser de mucha ayuda para comprender qué es el TOC y extender un poco el mensaje de que hay solución, que tiene tratamiento. Y espero verte muy pronto por el canal hablando de otros temas. Así que muchísimas gracias por tus palabras. Gracias, Juan, gracias. Encantadísimo de haber compartido este rato contigo, con todas las personas que siguen tanto tu canal como el mío y la verdad que me ha encantado tanto el enfoque como pues toda la información, ¿no?, que hemos podido compartir. Así que muchísimas gracias por la invitación y espero que nos volvamos a ver pronto. Pues seguro que sí, y por supuesto voy a dejar por aquí por la pantalla los enlaces a tu canal, aquí y abajo en la descripción, así que os invito a pasaros por el canal de Alejandro, que tiene un montón de vídeos sobre TOC y sobre EPR que seguro que os van a resultar súper interesantes. Así que nada, hasta pronto. Gracias, Juan, un abrazo.